amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la Academia Médica del Dr. Rojas. Hoy día vamos a hablar de un tema clave que afecta a millones de personas en todo el mundo: las neuropatías. En este video te pretendo explicar en forma sencilla qué son las neuropatías, cómo podemos manejarlas y sobre todo cómo poder prevenirlas para que puedas mejorar tu salud. Lo primero entonces es qué son las neuropatías. Y las neuropatías son enfermedades en los nervios periféricos. Los nervios funcionan como cables, transmiten informaciones y órdenes que van desde el cerebro y la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, hacia el resto del cuerpo. Por lo tanto, envían información motora y reciben información sensorial de vuelta, ¿ya? Y cualquier punto en estos cables, en estos nervios que se afecten, son lo que van a generar las neuropatías. Hay muchas causas de neuropatías. Dentro de ellas, la más frecuente es la neuropatía diabética, que es por el exceso de consumo de azúcar que empieza a dañar los nervios, además que dañan los nervios, los vasos sanguíneos que nutren estos nervios. Entonces la diabetes es la principal causa de neuropatías. Otras causas de neuropatías pudiesen ser déficit de vitaminas, por ejemplo, déficit de la vitamina B12, que es crucial, y la vitamina B12 es la que uno deja en las neurobiontas, ¿ya? Cuando esta está baja también puede generar neuropatía. Otras cosas que pueden generar neuropatía son algunas infecciones, como el herpes zóster, conocido en algunos lugares como la culebrilla. Otras infecciones pueden ser la sífilis o el VIH, incluso el COVID también se ha descrito que generaba neuropatías dentro de algunas características. Y existen otras causas que generan neuropatías que pueden ser factores externos, como algún trauma, algún golpe que pueda generar una compresión de algún nervio, principalmente a nivel de la columna, quizás un tumor o alguna masa aplastando que pueda comprimir algún nervio. Y otras cosas pueden ser el alcoholismo crónico y la exposición a algunas sustancias tóxicas. Todos estos factores también pueden generar neuropatías. Dentro de los síntomas más frecuentes y los síntomas propios de la neuropatía son el dolor, que es un dolor en general que es quemante o urente, o la sensación de pinchazos o de descargas eléctricas, que es lo que uno habla de un dolor fulgurante, ¿ya? También en general las neuropatías generan entumecimientos que afectan las manos, los pies, incluso cuando es muy severo puede alterar la capacidad de agarrar, de sujetar objetos. Algunas personas pueden notar debilidad, falta de fuerza y pérdida en algunos reflejos, ¿ya? Uno puede describir la sensación como de parestesia, este hormigueo que uno puede sentir en las manos o en los pies en relación a las neuropatías. ¿Cuáles son los tipos de neuropatía? La neuropatía se divide en varios tipos, y una de las formas prácticas de poder aprenderlo es que existen neuropatías primero sensitivas, que es cuando afectan los nervios encargados de la sensibilidad o de sentir cosas desde las cosas externas. Esto nos puede hacer, por ejemplo, alteraciones en los pies, que la persona no sabe bien dónde está pisando, que es muy común en personas diabéticas. Puede alterar la sensación con objetos que tocan, o en el caso, por ejemplo, del herpes zóster, puede que sensaciones que son solamente táctiles generen dolor. O sea, que el tocar la piel de una persona que tenga una neuropatía le genere inmediatamente dolor, porque hay una alteración en los nervios que transmiten esta información. Otro tipo de neuropatías son las neuropatías motoras. Estas afectan principalmente a los nervios que controlan los músculos. Por ejemplo, a estos pacientes les cuesta levantar objetos o sienten debilidad en los brazos o en las piernas. Este tipo de neuropatía también uno lo ve bastante en los pacientes diabéticos, y esta es una de las neuropatías que uno puede ver harto en algunos tipos de accidentes y de trauma. Otros tipos de neuropatías pueden ser las neuropatías autonómicas, que son cuando se dañan los nervios que funcionan o que controlan funciones automáticas del cuerpo, tales como el corazón y el ritmo cardíaco, o el sistema digestivo, o la vejiga. Entonces estos pacientes pueden tener sensaciones de mareo, o transpirar mucho, problemas de sudoración, o dificultades digestivas, como estreñimiento o diarrea, incluso alteraciones en la vejiga en que tengan mucha sensibilidad o problema en el fondo para poder orinar en forma adecuada. El cuarto tipo de neuropatía uno diría que es la condición mixta, donde hay una combinación de más de un tipo de neuropatía. Puede ser en el fondo motora, sensitiva o autonómica mezclada, que es lo típico que le pasa a los pacientes con diabetes,
que no tienen una mononeuropatía, sino que en general hacen polineuropatías, o sea, afectan más de un tipo de nervio. ¿Cuál es el manejo de una neuropatía? Lo primero es que tenemos que nosotros, para enfrentarlo bien, identificar bien cuál es la neuropatía, y uno pregunta síntomas, enfermedades previas, factores de riesgo como la diabetes, consumo de alcohol, la alimentación, dentro de otras cosas. Después uno va al examen físico neurológico y uno evalúa fuerza, reflejos, sensibilidad, equilibrio, y cuando estas cosas están afectadas uno empieza ya a pensar en esta neuropatía y uno empieza a pedir ahí exámenes adicionales. Uno de los exámenes muy útiles en la neuropatía son las electromiografías. Este es un examen que estudia la función de los nervios y los músculos y cómo responden estos a los estímulos eléctricos. Entonces ocupan una agujita que van pinchando una extremidad y a través de eso transmiten señales eléctricas que revisan cómo están los nervios y los músculos. Lo otro que uno puede hacer en la electromiografía es un estudio de conducción nerviosa, donde uno mide la velocidad con que los nervios transmiten las señales, porque cada nervio tiene una velocidad propia, y esta se puede alterar en las neuropatías, que es una de las cosas iniciales que uno ve en las neuropatías. Otra cosa que uno toma en los pacientes con neuropatía son exámenes en general, porque uno busca deficiencias de vitamina, uno busca alteraciones en la glucosa, como propiamente la diabetes, uno puede buscar infecciones, o exámenes, por ejemplo, dirigidos para buscar VIH, sífilis, herpes zóster, dentro de otros, y uno también en general debería estudiar enfermedades autoinmunes, porque varias enfermedades autoinmunes pudiesen atacar el cuerpo y generar neuropatías específicas también. En casos excepcionales, el estudio uno lo completa con una biopsia. Y en la biopsia básicamente uno lo que hace es extraer una pequeña fracción, un pequeño pedazo del nervio que pudiese estar afectado para poder estudiarlo y ahí poder manejarlo de la mejor forma. El tratamiento. En relación al tratamiento, lo primero que uno hace es dejar algún tratamiento para el dolor neuropático. Y uno puede usar medicamentos como la pregabalina o la gabapentina, que son medicamentos que ayudan a calmar los nervios que están hiperactivos y por lo tanto nos ayudan a manejar el dolor. Otras cosas que uno suele usar en pacientes con neuropatías son algunos antidepresivos. Dentro de eso lo que uno utiliza son la duloxetina o la amitriptilina. Ambos antidepresivos, incluso en dosis bajas, nos ayudan a controlar y mejorar los síntomas en un paciente que tenga neuropatía. En algunos casos, sobre todo en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, uno puede utilizar manejo con corticoides o manejo con inmunosupresión, porque al desinflamar también puede ayudar a mejorar los síntomas de la neuropatía. En el caso de los tumores, sobre todo si hay tumores óseos que compriman la médula, uno al dejar corticoides también mejoran estos síntomas. Por lo tanto, hay varios usos puntuales que uno puede darle al corticoide en el manejo de la neuropatía. Y por último, lo que uno utiliza en el tratamiento en fármacos por las neuropatías están los suplementos vitamínicos. Vitamina B12, por ejemplo, y uno deja la neurobionta en algunos pacientes que tengan déficit de vitamina, y uno puede usar otro tipo de vitamina según la alteración, porque las otras vitaminas que generan neuropatías cuando están en déficit son los déficits de vitamina C, los déficits de vitamina E, y algunos también tipos de otro tipo de alimentos. Por ejemplo, pudiesen mejorar los pacientes con el uso de ácido alfa-lipoico, que tiene un efecto antioxidante especial y que nos ayuda en algunos tipos de neuropatía. Otras terapias que uno usa en pacientes con neuropatía, kinesioterapia y fisioterapia, donde uno lo que busca es fortalecer los músculos debilitados y también buscar una mejoría en el equilibrio, porque estos pacientes con neuropatías, como tienen alterado el equilibrio, tienen más riesgo de caída, y uno lo que quiere es prevenir estas caídas también. Otra cosa muy útil es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional nos permite o les permite a los pacientes que se puedan adaptar a los cambios físicos que han tenido, cosa de que si tienen debilidad o algún cambio en la sensibilidad puedan adaptarse para poder seguir realizando sus actividades diarias. En casos muy graves de neuropatía, uno también pudiese considerar en algunos casos el manejo quirúrgico. Esto es principalmente útil en los atrapamientos nerviosos. Nuevamente, un tumor o una masa en la columna o una hernia lumbar que genera una neuropatía por un atrapamiento de un nervio. O uno más famoso, el atrapamiento del nervio mediano en los pacientes con túnel carpiano. Entonces el túnel carpiano también se puede operar y se puede
liberar el nervio atrapado, permitiendo entonces que pasen estos síntomas y esta neuropatía. Prevención de la neuropatía. ¿Cómo prevenimos nosotros entonces la neuropatía? Lo primero es importante controlar las enfermedades crónicas. Por ejemplo, en un paciente diabético, mantener un buen control de la glucosa, manteniendo sus valores normales y la hemoglucotés menor a 7. Perdón, la hemoglobina glicosilada menor a 7. Otra cosa que nos ayuda es cuidar una buena alimentación, ingiriendo alimentos ricos en vitamina B12, en vitamina C, en vitamina E. Alimentos ricos en vitamina B12 pueden ser huevos, pescados, frutos secos, vegetales de hoja verde, dentro de otros alimentos. Entonces todas estas cosas deberíamos considerarlo. La vitamina C uno la ve principalmente en alimentos como frutas, verduras, sobre todo cítricas. Por lo tanto deberíamos considerar tenerlas en nuestra alimentación. Otras cosas que nos ayudan a prevenir: el ejercicio. El ejercicio mejora la circulación y nos ayuda por lo tanto a mantener nuestros nervios saludables. Además, a largo plazo permite tener mejor musculatura y estar mejor preparados en caso que nos pasara alguna neuropatía. Otras cosas, es importante evitar los tóxicos para el cuerpo, específicamente el consumo de alcohol, específicamente evitar el consumo de tabaco, porque estos pueden alterar y generar más neuropatía. Otras prevenciones importantes, sobre todo en pacientes que tengan neuropatía, como los pacientes diabéticos, es hacer exámenes diarios en tus pies. Por lo tanto, si tú tienes diabetes, todos los días deberías revisar tus pies, ver si es que hay alguna lesión, idealmente aplicarte alguna crema hidratante. Y además usa un calzado adecuado, usa incluso calcetas que no se te arruguen, porque todas esas cosas pudiesen generar más riesgo de tener una herida y generar al final un pie diabético, culpa de que la sensibilidad pueda estar alterada. En resumen, y por lo tanto, las neuropatías pueden tratarse y prevenirse con acciones concretas, como un diagnóstico temprano, buenos hábitos, un manejo integral, la prevención. Por lo tanto, todas estas cosas son muy útiles. Por lo tanto, si tú tienes una neuropatía o un amigo o un familiar, compártele este video para que él también pueda aprender más cómo poder prevenir. Y recuerda, cuidar tu salud es la mayor muestra de amor hacia ti mismo y hacia tu familia y tus seres queridos. Síguenos para poder aprender más sobre cómo poder vivir una vida plena y feliz aprendiendo más temas de salud, ¿ya? Nos vemos entonces en un próximo video. Un abrazo y que les vaya súper bien.